bienvenidos a otra emisión de Tierra en Trance, el espacio donde usted podrá ver algunas de las películas que se exhiben por estos días en las salas de cine de la ciudad. Hoy les proponemos un documental estadounidense que se incluye en la sección de Panorama Documental, que incluye obras de este género de varias regiones del mundo. Es una obra desgarradora y contundente. Bienvenidos Ángel y Alberto. Es un documental de Peter Hutchinson y trata de un tema de muchísima actualidad, que es el tema del supremacismo blanco en los Estados Unidos. I was always in the streets. I've been in the streets since I was 13 years old, so I grew up a rough childhood, but then I found something I felt like I belonged to. I just had this, rage inside of me, and so the skinhead life was very appealing because it was a way to externalize what I was feeling inside. Un documental que quisimos poner en televisión, además de las salas de cine de la ciudad, porque le propone al espectador una discusión de muchísima actualidad, dada la ola de conflictos que se desataron a raíz del surgimiento de estos grupos supremacistas durante el gobierno de Donald Trump, y que es una expresión que no solo se da en el contexto de los Estados Unidos, sino que también está emergiendo en otros contextos del continente europeo. Específicamente en Curando el Odio, lo que resulta interesante es que el documentalista no ejerce un juicio de valor sobre el mundo al que está mirando. Él no justifica a los supremacistas, pero tampoco, los cuestiona, sino que trata de entenderlo. Y esto es lo que hace del documental una pieza muy interesante, que trata de entrar dentro de ese mundo para comprender cuáles son las razones que lleva a estas personas a hacer las cosas que hacen. El detonante es la aparición de un grupo de personas que han decidido salirse de alguno de esos grupos supremacistas que tienen disímiles expresiones o ideología, pero que en general lo que tratan es como de defender la superioridad de la raza blanca, y que están creando una especie de grupo de ayuda para sanar, ayudar a salir de esos movimientos a otras personas. Y son grupos en Estados Unidos y también en Canadá. Sí. En el documental hay un sociólogo que aparece durante varios Sí, se trata de Michael meses. Kimmel, que escribió un libro que se llama Hombres Blancos Airados, curando el odio. Es precisamente ese título de Curando el Odio el que le da título también al documental. Michael sale en varios momentos del documental y es como una especie de guía o de conductor de la narración. Y aunque claro, lo más importante, digamos que lo que tiene más peso son precisamente los testimonios de estas personas de las que hablaba Ángel. Estas personas que están tratando de salir o que han salido ya y que ahora están como formadores y están tratando de captar otras personas para que salgan de este mundo del supremacismo blanco. Son estos testimonios que son los que son verdaderamente estremecedores en todo el sentido de la palabra. Y otro ángulo de la estructura del documental es una abundante documentación gráfica que acompaña precisamente a estos testimonios y que incluye incluso sucesos tan recientes como lo que ocurrió en Charlottesville el año anterior, o sea, hace un año prácticamente. Entonces, a partir de esas tres líneas, o sea, el testimonio de Michael Kimmel, las declaraciones o las intervenciones de estas personas, las entrevistas a estas personas y el material gráfico sobre las manifestaciones de los supremacistas y de las personas que combaten o que protestan en contra del supremacismo blanco, es que se estructura, se organiza el documental. Seguiremos hablando del documental, pero eso será después de la pausa.
Además de las proyecciones en los cines y las exposiciones, durante estos días se realiza el evento teórico del festival dedicado a la memoria de Juan Padrón y Paco Prats y a los 60 años de la animación en Cuba. En los diferentes estilos, estéticas, en la manera de hacer que tienen nuestros jóvenes realizadores de hoy, están esas experiencias, esas riquezas creativas de estos maestros de hoy. Pero aún falta, me parece a mí, todavía falta ese vuelo artístico, ese aire innovador que encontramos en los realizadores, no solamente Padrón, en los realizadores de la primera época. Seguimos hablando de la propuesta de hoy. ¿Qué resaltarías, Ángel, de la manera en que está contado este documental? ¿Qué tiene de atípico? Es un documental muy interesante porque utiliza muchos agentes o elementos para construir la narración. Sería interesante, las películas de ficción normalmente avanzan a través de acciones dramáticas, ¿verdad? Físicas entre los personajes. Los documentales suelen ser piezas mucho más argumentativas, o sea, plantean un tema y lo van argumentando. Lo interesante de este documental es la manera en que va dosificando esa información, que Alberto apuntaba algunos elementos y en este caso aparecen muchas entrevistas, aparecen muchos diálogos en escenas, aparece mucho material de archivo, de protestas, de manifestaciones y la manera en que se van combinando y alternando cada uno de estos elementos dentro de la pieza, pues hace que vayamos conociendo gradualmente mucho más del mundo de estas personas, a la vez que del trabajo de sanación que paralelamente a eso van llevando los otros personajes, los otros individuos que han logrado salir de ahí para recuperarlo. Desde el punto de vista fotográfico y de la edición, está todo el tiempo en función, por supuesto, de graficar cada uno de estos elementos que construyen la narración. O sea, una pieza muy bien lograda, ejemplo de un documental de corte bastante convencional, pero muy efectivo e inteligente a la hora de estructurar su tesis. No sé si les pasó lo mismo que me pasó a mí, que en un momento se me olvidó que la cámara estaba. Y uno se mete completamente en el diálogo que tienen esas personas que antes defendían el odio y que ahora están alentando a los otros a salir de esas organizaciones. Sí, es muy inmersivo, como tú dices, y de hecho, una de las razones, pienso yo, que resulte, por las cuales resulte así, es que precisamente a lo largo del documental te va conformando muy claramente, te va delineando muy claramente cómo actúa, cómo piensa un supremacista blanco y cómo actúa una persona cuando sale de ese mundo del supremacismo blanco. Y algo más que quisiera añadir, es y que deja el documental muy bien claro, es que el supremacismo blanco no hay que identificarlo con el odio al negro solamente. O sea, es el odio hacia todo lo que no sea blanco, anglosajón y protestante, que son según ellos, los que colonizaron y los que se establecieron en el país y los que crearon la grandeza de América, como ellos dicen. Todo lo que esté fuera de eso es blanco del odio de los supremacistas. Y eso queda muy claro, o sea, esa ideología queda muy clara y se prolonga incluso, y el documental lo hace de una manera muy inteligente, en la figura de Donald Trump y en los discursos, porque incluso aparece en los discursos de Donald Trump que se identifican muy claro con esa ideología. Precisamente trata o ayuda a entender a uno también esos contextos en los que alientan al odio, en los que se desarrolla el odio. No solo de la administración de Trump, hay otros elementos también como la Internet. ¿Qué papel tiene la Internet, por ejemplo, en la radicalización de la gente? Una de las cosas que el documental le interesa presentar es precisamente cómo en los últimos años se ha dado esta explosión, o sea, qué factores han influido en que se destape el supremacismo a los niveles a los que ha llegado. Y por supuesto, ahí está el factor Internet en la medida en que permite una difusión mayor de información, permite que ellos se encuentren entre sí, o sea, acercarse y conformar comunidades, que es la manera en que ellos tienen de fortalecerse y de crear vida en común, o sea, y en grupo y poder manifestarse. Pero además también esta generación de información provoca que ellos
perciban la eclosión del multiculturalismo, o sea, la emergencia a la esfera social de voces de sujetos que han sido completamente preteridos por la historia, como los negros, las mujeres, los homosexuales, a reclamar derechos sociales que ellos ven como un factor que los excluye. Es muy interesante porque en algún momento el documental plantea que se estima que para el 2050 la población blanca, o la población de estos blancos originales que integran los grupos supremacistas, va a convertirse en una otredad, al menos cuantitativamente, respecto a esos otros personajes, o sea, a estos otros actores sociales, digamos los negros, los homosexuales, y que ellos sienten que le están robando su nación, como apuntaba Alberto, o sea, el espacio que es suyo. En 2020, ¿qué tiene que decirnos este documental? ¿Cuáles ustedes piensan que son las principales lecciones? El documental es casi un proyecto de tesis, diría yo, un documental de tesis, en el sentido de que se basa precisamente o responde precisamente a el proyecto, al título del proyecto de los personas que rescatan a los que quieren salir del supremacismo blanco. El proyecto se llama Vida después del odio. Y lo que el documental trata de alguna manera de demostrar y de confirmar es que sí hay vida después del odio, sí hay esperanza de poder salir de ese mundo, de poder abandonar ese mundo tan oscuro y abrirse paso a una dimensión mucho más humana de la existencia. Creo que el documental, apoyando lo que Alberto comentaba, es muy aleccionador en el sentido en que él mismo no reproduce las cosas que quizás de alguna manera está acusando, porque en el gesto de tratar de entender a estas personas, de no acusarlos directamente, podría ser un documental que por supuesto los atacara directamente, porque ciertamente son individuos que están propagando el odio, que se expresan desde la violencia física directa, y no es así. Es un documental que aun cuando muestra esas imágenes, su perspectiva es la de tratar de entender. Y yo creo que ahí hay una enseñanza fundamental, muy importante para la contemporaneidad. Hay que tratar de entender las cosas, de pensarlas detenidamente antes de buscar una solución para ellas. Y yo creo que al final ciertamente es muy positivo, porque nos está dejando, digamos, una ventana abierta hacia que es posible la hermandad, la reconciliación entre diferentes grupos o comunidades humanas que comparten ideologías diferentes. Y como tú decías, nos propone también entender, nos ayuda a entender de dónde viene la rabia, qué hace que una persona realmente cambie, una persona que antes alentaba el odio, que la hace cambiar, y también qué pasa cuando deshumanizamos al otro. Los dejamos con Curando el Odio, la batalla por el alma de una nación, un documental que integra la muestra al panorama documental que por estos días se exhibe en las salas de cine. It's an honor and a privilege to be invited to participate in the Havana Film Festival. My only regret is not being there with you. When I embarked on Healing from Hate, I'd envisioned the film as an examination of the crisis of masculinity in America. Little did I know what I was getting myself into. Trump had yet to settle into the Oval Office, and although the warning signs were surely there, I could never anticipated what lay ahead. From Charlottesville, the rise of the alt-right, Trump's overt anti-immigrant policies and racist rhetoric, the dramatic ascendance of the Black Lives Matter movement, and truly shocking rise in hate crimes, a trend in the US that continues to this day. Now nationalism and violent extremism have been catapulted to the world stage, along with a very public debate about who we aspire to be as people. But just as the work of the former hate group members featured in this film shows that no individual is irredeemable, no nation is irredeemable as well. It was my good fortune to find myself in the company of this extraordinary group of individuals who have taught me a tremendous amount about the power of compassion, curiosity, and courage. It's been an honor to work with and learn from such an aspiring group of people, not to mention having been given the opportunity to tell their remarkable story. In the midst of disturbing and uncertain times, they've shown me time and time again that there's a hopeful way forward.
I believe the film captures and conveys that crucial message and spirit, and I thank you for watching.